escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. Mi vida está escondida en Él. Mi vida está escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en quien confío. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en quien confío. Mi vida está escondida en Él. Mi vida está escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. Mi vida está escondida en Él. Mi vida está escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en quien confío.
Muchas gracias damos a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos y con estas hermosas alabanzas con las cuales hemos comenzado animando nuestra fe, ¿no? De que tenemos a un Dios que no conoce la palabra imposible y mucho menos difícil. Sé que estamos pasando por un tiempo aquí en Paraguay y en varias naciones. Realmente creo que en este momento casi nadie, podemos decir, está exento de esta situación en la cual se está viviendo. Pero aquellos que conocemos a Dios, o que estamos conociendo, mejor dicho, a Dios, conociendo de su palabra, aprendiendo cada día un poquito más, esa palabra que nos consuela, que nos anima, que fortalece nuestra fe, confiando de que hay un Dios que todo lo puede, a un Dios que realmente no conoce lo que es la palabra difícil o imposible. Sé que para nosotros en este tiempo, tal vez para muchas personas que nos están acompañando o escuchando, hay cosas que se están poniendo bastante difíciles. Y escuchamos también que el pronóstico muchas veces de los gobiernos no son nada alentadores, que cada vez la situación se va a poner más difícil. Y nosotros como hijos de Dios, que entendemos un poco, por así decir, la palabra de nuestro Dios, que conocemos un poco la palabra de nuestro Dios, sabemos que ya hemos sido advertidos, avisados de que no esperemos precisamente de que venga todo color de rosa. Hay momentos difíciles, van a venir situaciones difíciles y creemos que cada vez se va a poner más difícil. Pero ahí también es donde creo que comenzaremos a ver la mano de Dios, a ejercitar nuestra fe, a ejercitar nuestra confianza en el Señor. Así que quisiera comenzar orando con ustedes, a la amada iglesia, un abrazo fuerte, a mis hermanos que nos están acompañando en la transmisión, un abrazo enorme para cada uno, un beso también para cada uno, y aquellos que nos están acompañando en diferentes lugares, de diferentes situaciones. Gracias por acompañarnos. Espero que esta palabra que hoy vamos a estar compartiendo sea de bendición a nuestras vidas. Por eso quisiera que oremos juntos un momento, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestras vidas, dispongamos nuestra mente. Tal vez ha sido un día cargado, un día tal vez con muchos quebrantos, con mucho trajín. Vamos a pedir al Espíritu Santo que ponga paz en nuestros corazones y que nuestra mente pueda conectarse con el Espíritu del Señor y así ser confortados, animados, consolados, de acuerdo a lo que cada uno necesitamos. Dios conoce y sé que Él lo va a hacer. Oremos un momento juntos. Amado Dios, te doy gracias en esta noche por estos minutos que vamos a estar compartiendo juntos a través de este medio, que tenemos la oportunidad de llegar, Señor, a muchos hogares, tal vez a muchas familias. A muchos de ellos yo no los conozco, ni siquiera tengo idea, Padre, de tal vez la situación en la que están viviendo, pero creemos que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo conoce. Y aún muchas veces, aunque hay gente que está pensando, de mí nadie se acuerda, nadie conoce mi situación, nadie conoce mi realidad, sé que tú lo sabes, amado Dios, tú conoces. Solamente que muchas veces estás esperando que de nuestra boca pueda salir: Dios, te necesito, Dios, ayúdame, aquí está mi vida, me entrego, pongo mi vida en tus manos. Y así te pido, Dios, que en esta noche estés bendiciendo a cada vida, a cada corazón de los que estarán acompañando esta transmisión, y que tu Espíritu Santo pueda traer palabra de sabiduría, palabra de revelación para nuestro espíritu. No queremos solamente un conocimiento intelectual o un conocimiento que quede en nuestra mente. Queremos y creemos que tu palabra es palabra de vida, es palabra que cambia, que transforma. Tu palabra es el que tiene el poder de obrar en cada vida. Nosotros como humanos no podemos cambiar a nadie, no podemos convencer a nadie, pero sí creo que hay un Espíritu Santo que tiene el poder para traer convicción y hacernos ver a cada uno nuestra necesidad. Bendice, amado Dios, cada vida de los que estaremos compartiendo en esta noche. Estén en donde estén,
Sé que tu palabra puede llegar a los lugares más lejanos, más remotos, y no solamente a través de este medio de internet, sino también tu Espíritu Santo hablando a cada vida, que es lo más importante y lo que más necesitamos. Te doy gracias, amado Dios, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. 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 Bueno, vamos a compartir un momento juntos la palabra de nuestro Dios. Aquellos que tienen sus Biblias en sus casas pueden acompañarnos. Hemos estado compartiendo el jueves pasado esta carta que el apóstol Pablo había escrito a los hermanos de Tesalónica, o sea, la epístola a los tesalonicenses, pero que en esta noche, en este momento, queremos tomarlo para cada uno de nosotros, que sea de bendición para nuestras vidas. Ya hemos compartido los primeros versos, hemos estado hablando, mirando, si podemos usar esta palabra, ¿no es cierto?, el elogio que el apóstol Pablo hace a esta iglesia que había escuchado y que había recibido, dice el Evangelio, la palabra de Dios en medio de una gran tribulación, en un momento bastante difícil, en un momento en el cual realmente la situación probablemente, si miramos en Hechos, había mucho conflicto, mucha gente oponiéndose, levantándose, como hasta el día de hoy, ¿no? Pero ellos abrazaron la palabra, ellos recibieron, dice, no solamente escucharon, sino que recibieron. Y esa palabra cambió sus vidas, los libertó de la idolatría y pudieron entender, pudieron ser de bendición también a otros. Abrazaron la fe, el amor, practicaban lo que es realmente el Evangelio. Porque una cosa es conocer y otra cosa es practicarlo, es vivirlo. Y eso es lo que queremos. Y esta iglesia habían sido de testimonio. Otros que les rodeaban podían, dicen, ver cómo ellos se conducían, cómo vivían, que realmente habían no solamente oído, sino recibido y estaban viviendo la verdad del Evangelio. Y voy a leer nada más desde el verso 7 nuevamente, y el verso que quiero compartir es el último. Dice así la palabra de nuestro Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 1, el verso 7 en adelante. De tal manera habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué lindo testimonio. Y como les decía, que en este tiempo también nosotros como hijos de Dios podamos tener este testimonio, como iglesia podamos tener este testimonio, que nuestra fe se conozca, que el amor se conozca, que nuestro servicio se conozca, ¿no? Si estamos en un ambiente cristiano, muchas veces hay gente que te va a preguntar cuántos anexos tienen o en cuántos lugares están, y tal vez podemos algunos gloriarse, por así decirlo, que bueno, estamos en tantos países o tenemos tantos anexos o hay tantas iglesias en otros lugares, pero cuánto se conoce nuestra fe, nuestro amor, nuestro testimonio, que eso creo que es muy importante, ¿no? Y dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La palabra siempre nos habla de conversión. Para tener conversión tenemos que tener también convicción. Hoy en día hay muchísimas personas simplemente religiosas que practican una religión, pero no viven lo que verdaderamente Dios nos pide en su palabra. Y ellos dicen que recibieron y se convirtieron al Dios vivo y verdadero. El mundo está lleno de dioses, pero hay un solo Dios verdadero, y ese es el Dios que está vivo. No solamente Jesucristo, quien murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Hay un Dios vivo, un Dios que obra, un Dios que responde, un Dios que escucha. Hay muchos dioses en el mundo, pero la gran mayoría de ellos o están muertos o no pueden escuchar, no pueden oír, no se pueden mover. Entonces, lamentablemente, no nos va a servir de mucho. Pero este Dios en quien hemos creído y creemos,
La palabra dice que Él ha creado, ha hecho todas las cosas con el poder de su palabra y lo sigue sosteniendo. Ese es el Dios en quien creemos, el Dios infalible, el Dios justo, perfecto, santo. A ese Dios queremos conocer, a ese Dios adoramos, a ese Dios servimos, un Dios eterno, que no tiene principio y no tiene fin. En ese Dios creemos, ¿no? Y dice que os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y el verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hablamos un poquitito también, esta es una de las esperanzas más hermosas, más preciosas que tenemos los hijos de Dios, que nos anima todos los días, aún en medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de muchas veces de momentos que podemos pasar o podemos vivir. Es la esperanza que tenemos, dice, y esperar de los cielos a su Hijo. La tumba está vacía, la cruz está vacía, pero el cielo, allí está nuestro amado Señor, quien resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Así lo declara su palabra y así nosotros lo creemos. Y como tenemos en Hechos capítulo 1, cuando Él se estaba despidiendo de sus discípulos, ¿no? Y dice, fue levantado en las nubes y fue escondido de sus ojos. Así dice, quedaron unos ángeles al lado de ellos y dice, no se queden mirando, no se preocupen, porque así como le ven irse, así Él volverá. Y sabemos en el Evangelio de Juan, Él prometió en el capítulo 14, ¿no? Yo me voy a ir, pero voy a preparar lugar, me voy a preparar morada. Ese es lo que nuestro Señor está haciendo ahora. Él está preparando un lugar donde quiere que todos nosotros, si fuera por Dios, todos los seres humanos estén con Él. Pero acordémonos siempre que es nuestra elección, es nuestra decisión a dónde queremos pasar la eternidad. Y esa oportunidad Dios nos da todos los días de que podamos elegir. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre, a Dios, sino por Él. Y así nosotros que hemos creído, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos esa esperanza, esa seguridad. Él está preparando un lugar donde estaremos una eternidad con Él. Entonces dice, y esperar de los cielos, porque Él ya resucitó. Sé que mucha gente trata de negarlo. Sé que una de las cosas que el diablo hasta el día de hoy va a tratar de hacer es de convencer a las personas de que Jesús no resucitó o de que Jesús fue simplemente un hombre o una persona o esto o aquello. Pero los que tenemos esa fe y esa convicción, tenemos tanta seguridad que Jesús es el Hijo de Dios, quien dio su vida en la cruz, que murió y que resucitó, y estamos todos los días con esa esperanza. Él prometió que vuelve y queremos estar listos esperándole. Amén. Creo que más que nunca en este tiempo, mucha gente tal vez ha sido despertado más su curiosidad, vamos a decir, de que cuáles profecías se están cumpliendo, cuáles de los caballos del Apocalipsis realmente es ahora, o cuáles de las copas, o cuáles de los rollos, y hay mucha curiosidad, hay muchas preguntas. Tal vez muchos quieren saber si esto del coronavirus ya estaba en Isaías o estaba en Apocalipsis, y está bien que se despierte esa curiosidad, pero yo muchas veces digo, poco y nada nos va a servir que sepamos y que averigüemos si no nos enfocamos en nuestra propia vida, en estar listo, en estar preparado. Hay que conocer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, y es bueno conocer, es bueno tener un fundamento firme en la palabra. Es necesario que todo cristiano no solamente sigan cosas que se le dice, sino fundamentados en la palabra, que lo que se te enseña, que lo que se te dice, tú tengas la seguridad. Así dice la Biblia. Entonces, eso es necesario, ¿no? Pero saber todo eso y tal vez conocer que es bueno y es necesario, pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender,
de que todas esas cosas quedaron para que nosotros seamos advertidos, avisados y poder preparar nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de nuestro Dios. Ese es el propósito de Dios. ¿De qué nos serviría conocer todas las profecías, saber toda la Biblia, pero si al fin y al cabo no estamos listos para cuando Él venga? Y la fe que tenían los hermanos de Tesalónica dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Jesús va a volver. Él vino aquella vez como un simple ser humano. Nació de la Virgen María, caminó sobre la tierra, vivió como cualquier ser humano y vino a cumplir el propósito de Dios, a cumplir aquello que era nuestra única esperanza, por nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario. Pero dice, estamos esperando, así como Él vino, como un día dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo. Dice la misma palabra de Dios que se despojó de todo y vino para que la humanidad tenga una oportunidad. Y así es la fe que todo cristiano, hijo de Dios, tenemos, de que Él va a volver del cielo, porque ya resucitó, no está en la tumba, no está bajo tierra. Él está a la diestra del Padre y Él va a volver, pero ya no va a volver para volver a morir en la cruz o caminar sobre la tierra. Él va a venir, dice la palabra, y desde los cielos, desde las nubes, desde los aires, nos va a llamar. Y aquellos que tenemos los oídos afinados y preparados, oiremos el sonido de la trompeta y seremos, dice, transformados. Si todavía estamos vivos, seremos transformados en un cuerpo de gloria y nos encontraremos con Él en las nubes. ¡Wow! ¡Qué gloriosa esperanza! Y si algunos que ya partieron y partieron con esa fe, partieron de esta vida, dice, serán resucitados, serán levantados. Qué hermosa esperanza tenemos. Y dice el apóstol, ¿no?, en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Quién es ese? A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. La palabra, la provisión de la cruz es completa y es perfecta. Jesús no solo murió en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna. El paquete, el regalo, todos los beneficios del sacrificio de Jesús en la cruz es tan grande, es tan completo. Y no solamente conformarnos con ir al cielo. Yo creo que una de las cosas que todo cristiano bien convertido es seguro de su salvación. Un cristiano que conoce, que vive de verdad, está seguro de que estará en la presencia del Señor. Pero sé que también muchas veces hay cristianos que viven temerosos. Si me muero ahora, me voy al infierno o al cielo. Espero que afirmes, tu fe, tu convicción y vivas todos los días con esa convicción y seguridad de que el regalo más grande Dios te lo dio, pero no es para que tú vivas como se te dé la gana, sino para rendir tu vida a Él, como hemos leído, ¿no es cierto?, en los versículos anteriores. Ellos habían puesto su vida para servir al Dios vivo. Ese es nuestro deber como hijos de Dios. El resto de nuestras vidas, estar al servicio de nuestro Dios, servirle a Él, vivir para Él. Entonces, dice, y esperar de los cielos, el cual resucitó. Jesús ha resucitado, el Padre lo levantó de la tumba. Dice, quien nos libra de la ira venidera. Es otra de la esperanza y seguridad que tenemos como hijos de Dios. En este tiempo sé que hay muchos cristianos tal vez un poquito preocupados, que saben que no están caminando como deberían caminar con Dios. Y sé que ninguno tal vez podamos hoy tener ese orgullo, esa palabra de decir, sí, mi vida es perfecta. Sé que todavía hay muchísimas cosas que Dios está obrando y que necesita obrar todavía, pero yo siempre digo de que todos los días debemos vivir con esa esperanza. Señor, hoy
Quiero ser un mejor hijo, un mejor cristiano, practicar más la obediencia, practicar más la santidad, practicar más la pureza, practicar más la obediencia. Que todos los días el Espíritu Santo vaya transformando nuestras vidas. Mirando que cuando Él venga, como otros pasajes dicen, seamos hallados irreprensibles. Nuestra vestidura sin mancha y sin arruga. Y el apóstol dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? Todo cristiano que conoce un poco la palabra de Dios, sabemos de que después que Adán y Eva pecaron y arrastró con ello a toda la raza humana, la ira de Dios estaba sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Dios, hemos ofendido a Dios. Prácticamente con esa desobediencia nos hemos rebelado contra Dios. Entonces la ira de Dios estaba sobre la humanidad. Por eso una de las cosas que quisiera mirar un poquito para poder entender juntos, si podemos decir así, hay dos iras. Yo creo que todo creyente, todo hijo de Dios, de esa primer ira ya estamos libres. Dios estaba enojado con nosotros porque nacimos en pecado. Éramos pecadores, ¿no es cierto? Así que nacimos y estábamos bajo la ira de Dios. ¿Y cómo fue el librarnos? Quisiera leer un ratito con ustedes en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Juan el Bautista tenía el trabajo de preparar el camino para Jesús. Entonces, él comenzó ejerciendo su ministerio. Dice que bautizaba a las personas. Y el mensaje principal de él era arrepentíos. Porque sin arrepentimiento no hay una relación restaurada con Dios. Hay gente que piensa que por hacer alguna obra de caridad o por cumplir ciertos ritos religiosos, no, eso es nuestro deber. Pero si no hay un arrepentimiento, no puede ser restaurada nuestra relación con Dios. Y en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas dice el verso 7, Juan el Bautista bautizando, y cuando veía a esa multitud que venía, y en medio de ellos venían muchos fariseos, doctores de la ley, muchos supuestos conocedores de la ley de Dios, dice en el verso 7, Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Se suele decir de que si hay algo al cual le tiene miedo la víbora es al fuego. Bueno, ¿quién no le tiene miedo, no es cierto? Pero cuando miramos la luz de la palabra, la víbora, la serpiente antigua, Satanás, y acá Juan, la palabra que le da no es muy halagadora, ¿no? Porque le dice generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estas personas que se creían tan religiosos, tan conocedores, que se justificaban a sí mismos y que en su interior prácticamente decían, no necesitamos de un Salvador, no necesitamos, ya somos perfectos nosotros. Como mucha gente hasta el día de hoy vive así una vida religiosa, con mucha religiosidad, con mucha hipocresía, con una doble vida, con una doble cara, con un montón de cosas en su vida, pero porque cumplen ciertos ritos, se creen justificados delante de Dios. Y eso no sirve. La única justicia que Dios acepta es la de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario a través de su sacrificio. El justo y nosotros confiados en la justicia de Jesucristo, no en la nuestra. Así que Juan le dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Nosotros como hijos de Dios, antes de conocer a Dios, estábamos bajo el juicio, bajo la ira de Dios también. Pero hoy sabemos que no tenemos a un Dios que está enojado, aunque muchos cristianos lamentablemente por no entender, todavía tienen como un Dios que prácticamente todos los días está con un garrote en la mano, con una vara, con una cara enojado. Yo creo que muchos cristianos que tienen ese tipo de Dios, ustedes van a ver que así también son sus caras. Todos los días vienen enojados, amargados, airados. No, tenemos un Dios de amor y de misericordia. Claro que también es un Dios justo y perfecto, ¿no? Pero dice, ¿quién nos enseñó a huir?
de la ira venidera. Como dije, la primera es nosotros como hijos de Dios hemos sido librados. ¿Por qué? Vamos a mirar otro pasaje que dice el Evangelio de Juan capítulo 3, el verso 36. El Evangelio de Juan capítulo 3, el verso 36. La única forma de escapar de esa ira es conociendo a Jesucristo, es aceptando a Jesucristo. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 3, el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes vida eterna. ¿Vamos a morir en este mundo? Sí, algún día, si el Señor no viene antes, partiremos. Pero la vida eterna es que tenemos una eternidad con Dios. No en el lago de fuego, sino reinando con nuestro Dios. Entonces dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Es tu decisión. ¿Tú rehusas creer o crees? No te invito a que creas religión, sino que la salvación es una persona y se llama Jesucristo. Y si tú quieres ser salvo, necesitas creer en Él, aceptarle a Él como tu Señor y Salvador. No huyamos, no corramos como estos fariseos, como Juan le dijo a Juan el Bautista. ¿Por qué? Generación de víboras, ¿por qué corren? Le tienen miedo al fuego. ¿Por qué? Porque saben el juicio que está sobre ellos. Y dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios ama. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz. Pero Dios está enojado, por así decirlo, con la humanidad. ¿Por qué? Porque pecamos, nos rebelamos contra Dios, desobedecimos a Dios. Entonces, la ira de Dios está sobre la humanidad. Pero Dios proveyó un camino, un escape, una salida de esa ira. Si tú eres hijo de Dios, Dios ya no está más enojado contigo, porque fuimos reconciliados con Dios, dice, por medio de Jesucristo. Entonces, yo no puedo hacer una sola obra buena para que Dios me ponga linda cara, no. Cuando Él ve, reconozco que soy pecador, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados. El Padre dice, sí, claro que te perdono, y ya no estoy más enojado contigo, porque has reconocido tu pecado y has aceptado al único que puede perdonarte, a mi Hijo Jesucristo. Amén. Y no hay más ira, no hay más temor, no hay más miedo. No es como aquella gente. Yo creo que ustedes saben, ¿verdad? Tu conciencia te avisa cuando no estamos caminando bien. Tu conciencia te avisa cuando estamos caminando en desobediencia. Entonces es como que nosotros decimos en guaraní, de malpaui, ¿verdad? Nos damos la vuelta y miramos, es como que esperamos que en un momento caiga algo sobre nuestra cabeza, andamos medio temerosos, y esa es la realidad, porque nuestra conciencia nos avisa. Entonces, si no tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, tú sabes que la ira de Dios está sobre tu vida. Claro que todavía la misericordia, probablemente cada día que amanecemos vivos, es una nueva oportunidad que Dios nos está dando, ¿no? Pero dice la palabra, y es muy claro, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, esa ira no es que se derrama todos los días, porque si no yo creo que la humanidad ya hubiera sido exterminada. No había un solo ser humano vivo, sino que Dios dice, yo estoy enojado. Yo estoy airado porque pecaron contra mí, se rebelan contra mí y tantas cosas que la humanidad sigue haciendo enojar a Dios. Pero lo que todavía hace que esa ira se detenga es su amor y misericordia. Pero el Hijo de Dios ya no está más bajo esta ira. Dice también Romanos capítulo 1, el verso 18. Romanos capítulo 1. El verso 18 en adelante es bastante claro porque nos muestra, como muchas veces decimos, una radiografía del ser humano sin Dios.
Dice Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. El ser humano, cuando ve cosas que suceden, lo primero que se pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué, si Dios es amor, por qué permite esto? Pero, como siempre, nuestra tendencia humana es reclamar beneficios para nosotros y nos olvidamos de nuestras obligaciones. Entonces, la ira de Dios está ahí, pero nos da siempre una oportunidad de escaparnos, de salir, ¿no? El ser humano con sus pecados, tantas cosas hacen, tantas cosas vivimos, tanta injusticia en el mundo, tanta barbarie que el ser humano está cometiendo, con tantos temas que escuchamos en este tiempo, del aborto y de tantas otras cosas. El ser humano rebelándose contra su creador, contra el Dios santo y justo. Y dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A tal punto que la palabra ya nos avisó que hoy en día a lo malo se le va a llamar bueno y a lo bueno, malo. Qué pena, ¿no es cierto? Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios se enoja? ¿Por qué Dios permite? Yo creo que pequeñas cositas Dios está permitiendo para ver si la humanidad recapacita y entiende. Si su corazón se vuelve hacia Él. La ira de Dios se manifiesta. Pero gracias damos a Dios que esa ira, si tú le tienes a Jesús, ya no está sobre tu vida. Has sido perdonado. Y dice en el capítulo 2 del mismo Romanos, vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Dice Romanos capítulo 2, el verso 4, ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si Dios no hubiera sido benigno, si Él no hubiera tenido misericordia, si no hubiera sido un Dios paciente, ¿creen que todavía estaríamos? No. Nadie. Pero la humanidad sigue estando, porque Dios sigue siendo paciente, esperando, dice en otro pasaje de la Biblia, a que todos conozcan y lleguen al arrepentimiento y conozcan la verdad. Por eso Dios sigue dando oportunidad. Ahora, las pequeñas cosas que están pasando, muchas ni siquiera son porque Dios está haciendo, sino son consecuencia de desobediencia y de pecado. Porque el ser humano lo único que sabe hacer es destruir lo bueno que Dios ha creado. Pero dice, menospreciamos la riqueza de su benignidad. Dios es bueno, no es tonto, Él es bueno. Y mucha gente tal vez va a pensar de que Dios es como que no le importa, no le pasa nada. No, Él simplemente es paciente. Por eso aprovechemos este tiempo de amor y misericordia que todavía tenemos. No menospreciemos. Dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira. Mucha gente, lamentablemente, parte de esta vida sin arrepentirse, sin reconocer la misericordia y el amor de Dios. Y están acumulando ira sobre sus vidas. Mucha gente que no reconoce, que no entiende, que no valora la paciencia y la misericordia que Dios todavía nos está teniendo. Y aún nosotros como cristianos. Dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Cuánta gente todavía está endureciendo su corazón? No se acerca a Dios. Simplemente le reclamamos a Dios cosas para nuestro egoísmo, para nuestra avaricia, nuestra codicia. Pero poca gente se acerca con un corazón arrepentido, diciendo, Dios, no te tenía en cuenta, o te seguía a mi manera, a mi forma. Y dice,
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un día todo ser humano va a tener que ponerse de pie delante de Dios. Y ese día va a estar la sentencia final y el juicio final. Qué triste será ese día. Pero hoy todavía Dios nos sigue dando una oportunidad para escapar de esa ira. Y el único camino es aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y dice el versículo 8, Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Todo el mundo hoy reclama justicia, ¿no? Y parece que, como la misma palabra muchas veces nos avisa, parece que al injusto le va mejor. El que hace y practica injusticia parece que le va bien. No. Llegará un día, la justicia de Dios alcanzará. La justicia de Dios se manifestará. Y pobre si no nos hemos arrepentido a tiempo. Por eso, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Nadie está obligado, ni Dios obliga a nadie. Su palabra es verdad. Está aquí. Para el que quiera conocer, para el que quiera obedecer, está. Pero a nadie Dios presiona ni obliga. Pero así un día también nadie tendremos excusa de decir no sabía o no conocía. El que no conoce la verdad es porque no lo quiere encontrar nomás. Está aquí. Dios, su palabra es verdad. Y dice el verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas. Aquel que reconoce su pecado y acepta a Jesús como su Señor, la ira de Dios ya no está sobre tu vida. Hemos sido perdonados y hemos sido librados. Por la gracia y misericordia de Dios hemos recibido ese perdón. Entonces ya no tenemos a un Dios enojado contra nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere? Volviendo un poquitito a Tesalonicenses capítulo 1, cuando el apóstol dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Acuérdense de que todo ser humano que no ha aceptado en esta vida a Jesús como su Señor y Salvador, se presentará ante el juez, nuestro Padre Celestial, a recibir la sentencia final. Ya no para perdón, porque mientras estamos en esta vida, Dios nos da oportunidad. Pero esa es la sentencia final, el juicio final, la condenación, la muerte segunda, como también compartíamos los otros días, totalmente una eternidad sin Dios. Lo más triste que puede pasar a cualquier persona. Pero dice que nos libra de la ira venidera. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios también va a manifestar esa ira sobre el mundo. Sabemos de que Dios está dando a su iglesia, a su novia, un tiempo de prepararnos. Como el mismo versículo que decía, el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, nosotros estamos esperando que Jesús venga a llevarnos. Y los que tenemos esta fe y esta esperanza, sabemos que Jesús viene a buscar a aquellos que están poniendo su vida en santidad, en integridad, en verdad, en justicia, caminando en obediencia con Dios, para que seamos hallados aceptos y irnos con Él cuando venga. Pero esa ira que está reservada, todos cristianos sabemos que esperan 7 años al mundo. Y cuando miramos en las profecías, van a suceder cosas cuando la iglesia del Señor, cuando aquellos que se han preparado hayan ido con el Señor, porque no todos van a ir, solamente aquellos
quienes verdaderamente están permitiendo que sus vestiduras estén sin mancha y sin arruga, caminando en santidad. Entonces, esa ira va a ser manifestada sobre el mundo. Pero los que creímos en Jesús ya estamos libres de la ira de Dios en cuanto a condenación para vida eterna. Pero hay otra ira que se va a manifestar sobre el mundo, del cual también Dios quiere librarnos. Sé que estamos pasando muchas cosas y vamos a pasar todavía si Dios sigue permitiendo, no sé hasta cuándo. Pero lo que tenemos esta esperanza en Jesucristo, sabemos que tenemos la oportunidad de ser librados. Para cuando la ira de Dios se derrame sobre el mundo que ha rechazado a su Hijo Jesucristo, que no ha tenido en cuenta el sacrificio de Jesús y que ha preferido creer en cualquier cosa menos en Jesús como su Señor y Salvador, entonces van a conocer, todavía no está sucediendo prácticamente nada. Podemos decir que todavía esto no es nada en comparación cuando Dios derrame su ira sobre el mundo, que ha rechazado a Jesús como su Señor y Salvador. No solamente aquellos que le llevaron y le crucificaron en la cruz. Hasta el día de hoy, la humanidad, gran parte, sigue rechazando a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, esa ira va a ser derramada sobre la tierra, pero Dios a cada cristiano, a cada hijo de Dios le da la oportunidad de que tú y yo ya no estemos para ese tiempo, estemos con Él en su presencia. Esa ira no nos tiene que tampoco preocupar más, pero para eso tenemos que comenzar a vivir. Dice el apóstol Pablo a la carta a los Gálatas, y que creo que es una de las cosas que a cada creyente nos tiene que ayudar a fortalecer nuestra fe. Gálatas capítulo 1 dice la palabra de nuestro Dios, el verso 3 al 5. Gálatas 1, verso 3 al 5 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea toda la gloria. De esa ira que está sobre el mundo por haber nacido y desobedecido a Dios por el causa del pecado, Dios ya nos ha librado. Al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, somos librados de esa ira, de ese juicio de condenación eterna. Pero también Dios nos está dando oportunidad para ser librados de esa ira que le espera al mundo, de ese juicio que le espera al mundo. Y sería tan triste que como hijo de Dios, aquel día nos encontremos que no hemos ido o no nos hemos preparado. Porque muchos piensan que por ir a la iglesia y cumplir cosas ya estarán preparados. No. Cuando miramos a la luz de la palabra y si el Señor nos permite, vamos a estar compartiendo. Como dije, mucha gente y muchos cristianos en este mismo tiempo quieren saber qué pasa, qué profecías se cumplen, qué falta, en qué tiempo estamos, dónde estamos, qué caballo, qué copa, qué rollo, qué esto. Sí, está bien saber todo eso, pero una de las cosas que más nos tiene que preocupar es: ¿estoy listo? ¿Estoy preparado? Porque acuérdense que la palabra nos llama a vivir una vida irreprensibles. No es como tal vez hoy miramos a veces, vamos a decir, en la escuela, en los colegios, ¿no? El primer examen saqué 2, pero voy a tratar de hacer esto y aquello y otro, y entonces vamos a acumular unos cuantos puntos y con eso completamos. Dios nos dice así. No es que, bueno, tu vida está medio, hay algunas cositas, pero hiciste una cosa buena en el pasado y mucho tiempo hiciste aquello y vamos a sumar unos cuantos puntos a ver si completamos el punto perfecto para que te vayas conmigo. No. Es una vida santa, irreprensible, sin mancha, sin arruga. Y eso es algo en el cual tenemos que vivir todos los días. Y solamente vamos a poder, por su gracia y misericordia, en su palabra, que tiene la provisión completa para limpiarnos y prepararnos. Su sangre que tiene el poder para perdonar todo pecado y limpiarnos.
y su Espíritu Santo que nos da el poder para poder caminar en obediencia. Tenemos una provisión completa. No seamos como aquellos fariseos que Juan le dijo, ¿por qué se esconden? Generación de víboras de la ira venidera. Nosotros no tenemos temor. Ya hemos sido librados porque fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y tenemos la esperanza y queremos caminar de tal manera que vamos a ser librados de la ira que le está esperando al mundo, del juicio que le está esperando al mundo, por haber rechazado a la única esperanza, al Hijo de Dios, que en el Padre envió para darnos oportunidad. ¿Qué privilegio tenemos? Y dice en el versículo 4 de Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. No tenemos excusa. Dios está dando 6.000 años de oportunidad a la humanidad. Y podemos decir 2.000 años de gracia que está manifestando por medio de Jesucristo, su Hijo, quien vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Si todavía nunca has hecho este paso de fe, te animo. Habla con Dios y dile, Jesús, o Dios, o con las palabras que vengan en tu corazón, reconozco que soy pecador. Ya no quiero vivir bajo tu ira, bajo tu enojo, porque me arrepiento, reconozco y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Él murió, yo creo que Él resucitó. Amén. Y tus pecados serán perdonados, porque Dios así lo dice. Entonces, la ira de Dios ya no va a estar sobre ti. Y quiere darte la oportunidad que la ira que se está viniendo sobre el mundo, el juicio que está viniendo sobre el mundo, también seamos librados. Sí, hasta donde Dios permita que pasemos ciertas cosas, vamos a pasar. Pero de una de las cosas con las cuales no deberíamos tener temor es que ese juicio nos alcance a nosotros. ¿Por qué? Porque cada día Dios nos está dando oportunidad. Simplemente para terminar, quiero volver a leer lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Eso es la esperanza, el ancla de nuestra fe. Jesús murió, resucitó y estamos esperando, mirando permanentemente. Dice que va a haber muchas señales en los cielos, pero la señal que más nosotros anhelamos es ver esa nube de gloria viniendo a nuestro amado y haciendo sonar la trompeta y que nosotros podamos escuchar para irnos a tener un encuentro con Él. Esa es nuestra. Y dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Hay una ira, hay un juicio que le espera al mundo. Ya fuimos librados del juicio eterno porque tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora vivamos en esa salvación, vivamos en esa obediencia, para que la ira que está por venir, el juicio que va a caer sobre la tierra, nosotros podamos decir, mirarlo desde arriba, con nuestro amado Señor. Amén. Es una esperanza que tenemos y espero que para eso nos preparemos todos los días. Amén. Tenemos provisión, tenemos herramientas, tenemos gracia, tenemos palabra, tenemos su Espíritu Santo, tenemos todo para que podamos librarnos. Yo creo que ningún cristiano, ningún hijo de Dios quisiera estar en ese tiempo. Si ahora son tiempos difíciles, imagínense cuando la iglesia, aquellos que oran, que interceden, ya no estén más. Cuando el Espíritu Santo no esté más, ahí sí va a ser difícil. Pero Dios quiere librarnos. Murió no solamente para llevarnos una eternidad con Él en el cielo, también murió para que seamos librados de este tiempo de preparación para tener un encuentro con nuestro Dios. Que Dios pueda bendecir esta palabra en cada vida, en cada corazón. Oremos juntos agradeciendo a nuestro Dios. Amado Padre, gracias por la esperanza que tenemos. Señor, si necesitamos ser sacudidos, sacúdenos. Señor, es un tiempo de oscuridad y donde tu palabra nos dice que muchos estarán dormidos. Dios, no queremos estar dormidos para este tiempo. Queremos estar listos y preparados. Gracias porque sabemos que hemos sido perdonados y que la ira ya vino sobre Jesús en la cruz del Calvario. Tu ira, tu juicio fue derramado sobre Él en la cruz porque tomó nuestro lugar. Y cuando hoy nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos librados de esa ira. Pero aquel que no conoce, que no acepta
a Jesús como su Señor y Salvador, todavía está bajo esa ira. Y aquellos que ya conocimos y caminamos, Señor, en esa palabra, hay otra ira, hay otro juicio del cual tú también quieres librarnos. Y gracias por cada día que tu Espíritu Santo obre, que tu Espíritu Santo trabaje, que tu Espíritu Santo quebrante nuestros corazones para aprender a caminar en obediencia a Dios. Queremos estar preparados y listos, ser librados de este presente siglo malo, del juicio que le espera a la tierra, porque ha rechazado a la única esperanza de salvación, Jesucristo, tu Hijo amado. Dios, bendice a cada persona, bendice a cada familia. Mira, Padre amado, muchos que tal vez están sufriendo, muchos que están sin esperanza, muchos que están tristes, muchos que están deprimidos, muchos que están quebrantados y afligidos. Amado Dios, que tu misericordia alcance a cada vida y a cada familia. Oro, Padre, para que tu iglesia sea despertada y levantada en este tiempo. Señor, tú vienes a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, un remanente glorioso, y queremos estar listos y preparados para ese tiempo. Queremos ser parte de aquellos, Dios, que día tras día limpian sus vestiduras con tu sangre preciosa, con tu sangre poderosa, Jesús amado. Gracias te damos. Y oramos también que tu bendición esté sobre nuestro presidente, sobre las autoridades que están gobernando nuestro país y también, Padre, las diferentes naciones. Oramos que sean guardados tus hijos, Dios, que haya paz y que tu mano de poder esté guardando a cada uno. Y creemos que prontamente veremos tu gloria sobre nuestra nación, sobre nuestro país. Paraguay siendo levantado por tu palabra, Paraguay siendo levantado, sorprendiendo a las naciones, porque todo aquel que en ti confía no será avergonzado. Y guarda a aquellos presidentes y aquellas naciones que están orando y confiando en ti. Gracias, amado Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tu bendición y tu gracia sea sobre cada familia en este momento. Gracias, gracias, mi Dios. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno. Un fuerte abrazo para todos los que nos han estado acompañando y que tal vez en otro momento van a escuchar. Les amamos en el Señor.